En Colombia grabaron algo moviéndose bajo el agua, tan enorme que el video desapareció de internet en minutos, pero una copia logró filtrarse, y cuando la veas, vas a entender por qué muchos creen que la serpiente más grande de la historia sigue viva. Desde los primeros relatos que circularon entre los pueblos precolombinos, la idea de una serpiente descomunal habitando las selvas bajas de Colombia no solo fue un símbolo mítico, era, según diversas crónicas, un aviso de que algo preexistente a la memoria humana seguía moviéndose bajo los árboles, en los ríos espesos y en los pantanos, donde la luz apenas filtraba entre las hojas. El territorio que hoy comprende la cuenca del río Magdalena, con su mezcla de humedales, interminables playas fangosas y bosques aluviales, fue considerado durante siglos un escenario donde los límites entre lo biológico y lo legendario se borraban con facilidad. Y a lo largo de ese paisaje, la presencia de un reptil colosal no fue un simple rumor aislado, sino un hilo persistente que unía tiempos, culturas y testimonios demasiado variados para ser descartados, sin antes examinarlos con una mirada más profunda. La región está marcada por una biodiversidad que siempre ha jugado a los extremos. Peces que respiran aire, aves que cazan en la noche como si fueran mamíferos, primates que se desplazan silenciosos sobre rutas invisibles. Y, en el centro de esa abundancia, los reptiles ocuparon un rol dominante durante milenios. El Magdalena y sus tributarios han dado espacio a anacondas y boas de tamaños considerables incluso hoy, pero los relatos antiguos hablan de criaturas que excedían por mucho las dimensiones conocidas. Entre los muiscas, por ejemplo, aparece reiteradamente la figura de un ofidio gigantesco, asociado a inundaciones repentinas y a movimientos telúricos locales, como si la tierra temblara con el paso de algo demasiado pesado para ser visto a plena luz. En varias piezas cerámicas recuperadas en la zona, se representa una serpiente con proporciones que ningún ejemplar actual alcanzaría, lo que ha llevado a arqueólogos a plantear hipótesis controvertidas sobre la posible supervivencia tardía de especies titánicas. Ese es el punto donde la ciencia moderna entra con una mezcla de cautela y fascinación. A comienzos del siglo XXI, el hallazgo de Titanoboa cerrejonensis en la región del Cerrejón revivió una pregunta latente. Si una serpiente de más de 13 metros habitó algún día lo que hoy es Colombia, ¿es posible que versiones tardías o descendientes modificados persistieran más tiempo del que solemos admitir? Aunque Titanoboa vivió hace unos 58 millones de años, la escala de su existencia parece haberse filtrado en la memoria cultural. Diversos antropólogos han observado que mitos sobre serpientes capaces de devorar canoas completas aparecen no solo entre comunidades indígenas, sino también entre colonos del siglo XIX que registraron encuentros con reptiles que describían como troncos que respiraban. Esto último podría considerarse exageración o error de percepción, pero la coincidencia entre relatos separados por siglos invita a reconsiderar cuán inmutable asumimos que ha sido la megafauna tropical. Las condiciones climáticas del pasado juegan un papel crucial en este análisis. La cuenca del Magdalena experimentó fluctuaciones térmicas y cambios en el nivel de humedad que, en ciertos periodos, podrían haber permitido la supervivencia de especies de gran tamaño. Los reptiles, al depender del entorno para regular su temperatura, prosperan en ambientes cálidos y estables. Y aunque la Colombia moderna presenta regiones frías y templadas, las tierras bajas del norte y del oriente han mantenido microclimas que, al menos en teoría, habrían sido suficientemente favorables para sostener organismos de dimensiones excepcionales. Varios estudios paleoclimáticos han demostrado que el país experimentó bolsillos térmicos particularmente intensos durante intervalos del Holoceno temprano, lo que abre una ventana especulativa, aunque científicamente intrigante. El otro componente central de esta historia es el paisaje humano que fue documentando los encuentros. A finales de la época colonial, varios naturalistas registraron incidentes donde excavaciones en riberas revelaban vértebras que no correspondían a especies reconocidas. Aunque algunas piezas se perdieron, otras permanecen almacenadas en colecciones poco estudiadas. Lo más inquietante es que ciertos campesinos de zonas remotas del Magdalena Medio narran hasta hoy escenas
en las que animales desaparecen sin rastro cerca de pozas profundas. Y aunque la explicación más razonable suele ser la presencia de anacondas grandes, algunos testimonios describen un comportamiento silencioso pero contundente, como si algo masivo se deslizara apenas visible bajo el agua, moviendo el lodo con una lentitud que no coincide con la agilidad conocida de los ofidios modernos. La asombrosa persistencia del mito se vuelve aún más llamativa al comparar relatos recogidos en municipios separados por cientos de kilómetros. En varias comunidades pesqueras, pescadores enfrentan la misma escena. Una madrugada en la que la niebla baja cubre el río, un ruido que se parece más al desplazamiento de un tronco que al de un animal, y la sensación casi física de una presencia extensa, como si la superficie del agua escondiera un volumen mucho mayor del que cualquiera estaría dispuesto a imaginar. Quienes han investigado estos testimonios insisten en que lo significativo no es la precisión zoológica, sino la consistencia emocional. Las descripciones no hablan de miedo irracional, sino de un reconocimiento antiguo, como si quienes lo relatan estuvieran viendo algo que su entorno ya les había advertido que existía. El enigma de la serpiente colosal en Colombia, por tanto, no se limita a la posibilidad de un remanente evolutivo. Es un rompecabezas formado por fósiles fragmentarios, mitologías coincidentes, fenómenos naturales poco estudiados, y un paisaje que, incluso en pleno siglo XXI, conserva zonas prácticamente inaccesibles. La cuenca del Magdalena, con sus densos humedales y su geología cambiante, sigue siendo un escenario donde la naturaleza mantiene secretos. Y aunque la ciencia puede explicar gran parte de lo que allí habita, todavía hay espacios donde lo documentado y lo percibido no encajan por completo. Es precisamente en ese borde, entre la memoria cultural y las huellas fragmentadas del pasado, donde comienza a formarse la posibilidad inquietante de que la historia de la serpiente más grande del mundo no sea solo un eco fósil, sino la sombra persistente de algo que aún busca ser comprendido. Cuando los paleontólogos excavaron por primera vez en las minas del Cerrejón, en La Guajira, no tenían idea de que estaban a punto de revelar uno de los descubrimientos más perturbadores del registro fósil colombiano. Lo que inicialmente parecía un conjunto fragmentado de vértebras, terminó convirtiéndose en la confirmación de que, en un pasado remoto, las selvas del norte de Sudamérica estuvieron dominadas por un depredador de proporciones inimaginables, Titanoboa cerrejonensis. Esta criatura, que superaba los 13 metros y podía pesar más de 1 tonelada, reescribió nuestro entendimiento sobre los límites biológicos de los reptiles, pero también abrió una puerta inesperada hacia un misterio mayor. ¿Cómo se entrelaza este coloso prehistórico con los persistentes relatos modernos sobre serpientes gigantes en Colombia? El Cerrejón ofrece una ventana privilegiada a un mundo perdido. Hace unos 58 millones de años, lo que hoy es un vasto complejo minero era una selva tropical pantanosa, sofocante y extremadamente cálida. Las temperaturas rondaban niveles que, para los estándares actuales, serían casi insoportables. Y fue precisamente esa combinación de calor y humedad lo que permitió que Titanoboa alcanzara un tamaño tan extraordinario. Para los científicos, este hallazgo fue una prueba contundente de que los reptiles pueden crecer más allá de lo que se creía posible cuando las condiciones ambientales lo permiten. Pero esta revelación también generó preguntas incómodas. Si en aquel entonces existían serpientes capaces de rivalizar en tamaño con los mayores depredadores terrestres, ¿cuánto tiempo se prolongó su linaje antes de extinguirse realmente? El registro fósil suele ser incompleto, fragmentario y profundamente desigual. Es más común de lo que se admite que especies enteras hayan existido sin dejar rastros suficientes como para ser documentadas. La posibilidad de que descendientes tardíos de Titanoboa o especies paralelas hayan persistido durante millones de años adicionales no es completamente descartada por algunos investigadores, aunque se pronuncien con reserva para evitar controversias. Lo intrigante es que ciertos fósiles encontrados en regiones cercanas al Cerrejón muestran características intermedias entre boas actuales y ofidios de mayor tamaño,
como si representaran un punto de transición evolutiva poco comprendido. Ninguno de estos fragmentos permite reconstruir un animal completo, pero su morfología sugiere que el linaje gigante no desapareció de manera abrupta. Mientras la paleontología trata de ordenar estos indicios dispersos, la antropología abre otro camino igualmente perturbador. Numerosas comunidades indígenas del Caribe colombiano conservan historias donde serpientes enormes modelan la geografía con sus cuerpos. No es extraño encontrar relatos que describen cómo un ofidio ancestral marcó los límites de montañas o talló cauces de ríos. Aunque estos mitos pueden interpretarse simbólicamente, su persistencia coincide inquietantemente con la imagen que la ciencia moderna reconstruyó de Titanoboa. Resulta difícil ignorar que estas narraciones provienen de zonas que estuvieron relativamente cerca del antiguo ecosistema del Cerrejón, como si generaciones completas hubieran heredado una memoria cultural moldeada por la presencia real de animales colosales en un pasado remoto. La superposición entre mito y evidencia fósil se vuelve más desconcertante al considerar ciertos testimonios recientes recogidos en pueblos aledaños a las ciénagas del Caribe. Habitantes locales aseguran que, en temporadas de lluvia extrema, el agua arrastra troncos que parecen moverse contra la corriente. Algunos pescadores afirman haber visto cómo algo que describen como un tubo oscuro de diámetro imposible se hunde lentamente cuando se le alumbran con linternas desde las orillas. Los biólogos atribuyen estos relatos a exageraciones o a la presencia de anacondas grandes, pero la escala descrita en algunos casos supera incluso las medidas máximas registradas para la especie. La ciencia, en este punto, se enfrenta a un dilema: aceptar los testimonios como anécdotas rurales sin valor objetivo, o considerar que podrían estar señalando fenómenos aún no documentados en regiones donde la exploración sistemática es limitada. Parte del misterio persiste porque el Cerrejón continúa ofreciendo fragmentos que desafían la interpretación. En 2018, un equipo encontró restos que en su momento intentaron clasificar como pertenecientes a un cocodrilo primitivo. Sin embargo, análisis posteriores sugirieron que las proporciones de ciertas vértebras podrían corresponder a un ofidio de dimensiones poco comunes, posiblemente no tan gigantesco como Titanoboa, pero sí lo suficientemente grande para reconfigurar lo que creemos sobre la fauna post-paleocena. La pieza no pudo asociarse con ninguna especie conocida y permanece almacenada mientras se realizan estudios adicionales. Para algunos especialistas, estos restos podrían representar un linaje paralelo que sobrevivió en bolsillos aislados mucho después de lo estimado, aprovechando microclimas excepcionales que aún hoy persisten en zonas húmedas y remotas del país. Lo que hace este misterio tan inquietante es la confluencia de factores independientes. Fósiles que insinúan una continuidad evolutiva poco estudiada, tradiciones orales que describen criaturas descomunales con una coherencia sorprendente, ecosistemas que todavía hoy esconden regiones prácticamente inaccesibles, y testimonios aislados que, aunque difíciles de verificar, parecen seguir un patrón recurrente. Nada de esto constituye una prueba definitiva, pero sí un conjunto de pistas que obligan a reconsiderar la versión simplificada de que Titanoboa es solo un capítulo completamente cerrado de la historia natural. En última instancia, el legado del Cerrejón no solo reside en haber revelado la existencia del reptil más grande que jamás haya vivido, sino en haber sacudido la certeza de que conocemos todos los límites del mundo natural. Las selvas colombianas han demostrado una y otra vez que pueden guardar secretos durante millones de años, y el fantasma de Titanoboa, aunque oficialmente extinguido, continúa proyectándose sobre quienes estudian o habitan estos territorios, y es en esa frontera incómoda entre la evidencia sólida y lo que aún permanece oculto bajo capas de selva, barro y tiempo, donde este misterio sigue respirando. En el corazón del Magdalena Medio, donde los ríos secundarios se derraman en la corriente principal como venas que alimentan un cuerpo inmenso, persiste un patrón inquietante de historias que, aunque dispersas en el tiempo y contadas por personas sin relación entre sí, parecen describir un mismo fenómeno:
la presencia de un ofidio colosal que nunca emerge por completo, pero cuya existencia se insinúa en fragmentos de movimiento, en ondulaciones anómalas del agua y en silencios abruptos que envuelven a la selva justo antes de que algo suceda. La región, con sus ciénagas densas y sus corredores fluviales apenas cartografiados, se ha convertido en un punto de convergencia para relatos que, aunque imposibles de verificar de manera directa, resultan demasiado coherentes para ser descartados como invenciones aisladas. A comienzos del siglo XX, cuando las primeras misiones científicas intentaron establecer registros sobre la fauna local, varios exploradores reportaron haber visto sombras serpentinas en las aguas turbias del Carare y el Sogamoso. En sus diarios, describían cómo troncos que parecían estáticos comenzaban a desplazarse lentamente en direcciones que contradecían la corriente, como si estuvieran impulsados por una musculatura interna masiva. Lo desconcertante es que, a pesar de la aparente solidez de estos troncos, en ocasiones se hundían de manera súbita, dejando tras de sí burbujas gruesas y un remolino que tardaba minutos en disiparse. Para los científicos posteriores, estas observaciones podían explicarse por anacondas de tamaño considerable, pero incluso entre los herpetólogos más cautos existe un reconocimiento tácito de que algunas descripciones sobrepasaban las dimensiones conocidas de la especie. La cuenca del Magdalena es un ecosistema donde la visibilidad suele ser casi nula. Los niveles de sedimentos, el color café del agua y la vegetación que cae constantemente desde las riberas crean un escenario perfecto para que cualquier criatura grande permanezca oculta durante décadas. En esta región, la superficie del agua rara vez ofrece indicios claros de lo que ocurre debajo, y eso explica por qué tantas apariciones atribuidas a la serpiente sumergida están compuestas únicamente por movimientos inexplicables. Un desplazamiento que parece provocar una ola lateral, un hundimiento repentino de una canoa o una franja de agua que vibra sin causa aparente. La mayoría de los habitantes locales ha visto algo parecido al menos una vez, pero pocos están dispuestos a hablar abiertamente sobre ello. Uno de los testimonios más citados proviene de un pescador de Puerto Berrío que, en la década de 1970, afirmó haber sentido cómo su bote fue levantado desde abajo por una fuerza que no pudo identificar. Según su relato, la embarcación se inclinó de tal forma que el borde tocó el agua, como si algo enorme hubiera pasado justo debajo. Cuando miró al centro del río, vio una protuberancia alargada que avanzaba sin mostrar cabeza ni cola, solo una elevación suave que parecía medir varios metros de ancho. El pescador aseguró que la superficie era lisa, oscura, y no correspondía a ningún animal que él conociera. Aunque su historia fue recibida con escepticismo, otros habitantes de la zona narraron sucesos similares en años posteriores, siguiendo un patrón que se repite con una regularidad perturbadora. La entidad apenas muestra una fracción de su volumen total, como si su estrategia consistiera precisamente en evitar cualquier observación completa. Este comportamiento coincide de manera llamativa con las características de depredadores grandes que operan desde la invisibilidad. La naturaleza de los cuerpos semisumergidos sugiere que, si se tratara de un reptil gigante, su masa requeriría un soporte acuático constante. La flotación parcial reduciría la energía necesaria para sostener el cuerpo y permitiría movimientos lentos, deliberados, casi imperceptibles, como los descritos por los testigos. Algo de gran tamaño podría evolucionar hacia un estilo de vida casi completamente acuático, emergiendo solo en casos excepcionales. Este tipo de adaptación no es descabellado. Algunos reptiles prehistóricos desarrollaron comportamientos similares, y en los entornos actuales existen especies semiacuáticas que solo exponen una mínima parte de su cuerpo al exterior. La repetición del patrón en diferentes zonas del Magdalena Medio ha llevado a algunos investigadores independientes a elaborar mapas donde las apariciones comparten un rasgo en común. Todas ocurren en sectores de bajo tránsito humano, con canales profundos y ciénagas contiguas. Estas áreas funcionan como refugios naturales, difíciles de explorar incluso con tecnología moderna. La combinación de fango,
raíces, troncos sumergidos y corrientes irregulares convierte cualquier intento de inmersión en un riesgo considerable. Lo más inquietante es que algunos de estos sectores poseen profundidades inesperadas, registradas de forma casual por equipos de dragado o embarcaciones industriales. En varios puntos específicos se han encontrado pozos naturales que superan los 20 metros de profundidad en zonas donde, según los mapas oficiales, solo debería haber sedimentos poco compactados. A medida que estos indicios se acumulan, surge una pregunta inevitable. ¿Todas estas observaciones pueden atribuirse a simples errores de percepción o estamos ante la evidencia fragmentaria de un organismo que se mantiene oculto gracias a un entorno que favorece la invisibilidad biológica? Las anacondas verdes, aunque impresionantes, rara vez superan los 6 metros en condiciones silvestres. Las historias de serpientes de 9 o 10 metros, aunque excepcionales, han sido documentadas en situaciones aisladas, pero las descripciones provenientes del Magdalena Medio sobrepasan incluso esos límites, apuntando a dimensiones que rozan lo imposible para un animal moderno. Y sin embargo, la coherencia entre los relatos abre la puerta a una posibilidad inquietante. La supervivencia de un linaje desconocido, quizá derivado de ancestros gigantes, que logró adaptarse a la vida en corredores fluviales profundos y prácticamente impenetrables. Los habitantes locales, por su parte, no hablan de estas criaturas como monstruos mitológicos, sino como presencias reales que simplemente evitan el contacto humano. En varios pueblos se menciona un nombre que cambia ligeramente según la zona, pero siempre con el mismo trasfondo. Un ser que habita las aguas más oscuras y que solo se deja sentir cuando algo altera su territorio. Para ellos, estas apariciones no son anomalías, sino recordatorios de que el río es más viejo que las comunidades que lo rodean y guarda secretos que no necesitan explicación. La serpiente sumergida del Magdalena Medio, entonces, se presenta como un fenómeno que desafía la clasificación y obliga a reconsiderar lo que entendemos sobre los límites de la fauna neotropical. No hay pruebas concluyentes, pero sí un patrón persistente, consistente y demasiado antiguo como para ser ignorado. Y en una región donde la oscuridad del agua es casi un escudo natural, cualquier criatura que elija permanecer oculta podría hacerlo durante generaciones sin dejar más rastro que la inquietud silenciosa de quienes han presenciado su paso fugaz. En los márgenes entre el Magdalena Medio y las llanuras inundables que se extienden hacia el oriente, existe un entramado de lagunas, ciénagas y canales subterráneos que rara vez aparece en los mapas modernos. Este sistema acuático, que parece desordenado y caprichoso desde la superficie, responde en realidad a una arquitectura natural profundamente antigua, moldeada por miles de años de sedimentación, erosión y movimientos tectónicos leves. La peculiaridad de este paisaje es que permite la existencia de corredores invisibles, pasajes ocultos bajo capas de agua y lodo, donde incluso animales de gran tamaño podrían desplazarse sin ser vistos. Es en este contexto donde algunos investigadores, los pocos que se han atrevido a estudiarlo en detalle, sospechan que podría hallarse la clave detrás de las apariciones de la serpiente colosal. Las ciénagas de esta región tienen un comportamiento casi orgánico. Se expanden y contraen según las lluvias. Se conectan silenciosamente por debajo de la superficie, y en ocasiones se transforman en una sola masa de agua que abarca kilómetros. Estas expansiones repentinas ocultan estructuras internas difíciles de imaginar. Varios equipos de hidrólogos que trabajaron en la zona durante la década de 1990 documentaron la existencia de túneles naturales inundados que corrían por debajo de capas de sedimentos compactados. Según sus informes, lograron identificar cavidades que, a pesar de estar rellenas de agua oscura y casi sin oxígeno, presentaban señales claras de haber sido utilizadas como rutas de tránsito por algún tipo de fauna grande. Estos pasajes podrían extenderse varios kilómetros, creando verdaderos corredores biológicos invisibles para la mayoría de los investigadores y totalmente inaccesibles para el público general. La idea de rutas subterráneas no es nueva en la región.
Las comunidades ribereñas han hablado desde hace generaciones de caminos de agua que conectan ciénagas aparentemente aisladas, permitiendo que ciertos animales aparezcan y desaparezcan sin razón aparente. Para los habitantes locales, la explicación es sencilla. La serpiente grande, como suelen llamarla de manera genérica, utiliza esos caminos para moverse sin ser detectada. Aunque esta afirmación parece fantasiosa a primera vista, lo cierto es que su intuición coincide con las observaciones científicas que describen un sistema hídrico mucho más complejo que lo imaginado. Lo que para algunos es mito, para otros se convierte en la pista más valiosa sobre un comportamiento esquivo. Lo más inquietante es que este paisaje cambiante parece comportarse casi como un refugio evolutivo. En las ciénagas más profundas, donde la luz no penetra y el fondo es un espesor interminable de arcilla negra, podrían sobrevivir animales que, en otras regiones, habrían sido detectados hace décadas. La densidad del agua mezclada con sedimentos convierte cualquier inmersión en una oscuridad casi absoluta. Incluso con tecnología moderna, las cámaras subacuáticas quedan inutilizadas por partículas en suspensión que reflejan la luz. En estas condiciones, un animal grande podría permanecer oculto incluso a pocos metros de un observador, protegido por un entorno donde la visibilidad es prácticamente nula. Este sistema subterráneo también explicaría la desconcertante movilidad de la criatura descrita en los relatos. Testimonios provenientes de municipios distantes señalan apariciones separadas por cientos de kilómetros y, sin embargo, con descripciones tan similares que parecen hablar del mismo individuo. Si la serpiente gigante, asumiendo su existencia hipotética, utiliza rutas invisibles bajo la superficie, podría desplazarse a lo largo del Magdalena Medio, sin necesidad de exponer su cuerpo, salvo en momentos precisos o cruciales. Los patrones detectados por investigadores independientes muestran que las apariciones suelen ocurrir en zonas donde confluyen varios canales subterráneos, como si se tratara de puntos de acceso o áreas donde el flujo de agua obliga a la criatura a acercarse más a la superficie. En 2006, un equipo de geólogos que realizaba sondeos para la construcción de un oleoducto registró un fenómeno que incluso hoy genera debate. Al perforar un área cercana a la ciénaga de Barbacoas, sus instrumentos comenzaron a registrar vibraciones profundas y desplazamientos del lodo en direcciones que no se correspondían con la actividad sísmica de la zona. Según el informe preliminar, que nunca fue publicado oficialmente pero circuló entre técnicos y contratistas, los sensores detectaron el paso de una masa enorme desplazándose lentamente por un corredor subterráneo. Lo más sorprendente fue que, tras analizar la densidad y la velocidad del desplazamiento, los geólogos descartaron la posibilidad de que se tratara de una corriente de agua. Determinaron que la perturbación correspondía a un objeto de gran longitud moviéndose de manera independiente, aunque no pudieron precisar su naturaleza. Este suceso fue archivado sin mayor investigación, debido a la falta de evidencia directa, pero para quienes lo conocieron se convirtió en una pieza inquietante del rompecabezas. La biología ofrece algunas pistas adicionales. Un reptil que evolucionara en un entorno tan oscuro y fangoso podría desarrollar una serie de adaptaciones extraordinarias. Piel extremadamente lisa para minimizar la fricción, sentidos más dependientes de la presión del agua que de la vista, y un metabolismo capaz de soportar periodos prolongados de inactividad. Estos rasgos coincidirían con las descripciones de testigos que aseguran haber visto un cuerpo oscuro, homogéneo, sin patrones visibles y moviéndose con una lentitud casi calculada. Aunque las anacondas modernas presentan algunas de estas características, su tamaño conocido no basta para explicar ciertos relatos. La idea de que un animal gigantesco se desplace por túneles inundados puede parecer improbable, pero diversas especies a lo largo de la historia natural han adoptado comportamientos semejantes. Algunos peces pulmonados utilizan madrigueras para sobrevivir a sequías prolongadas. Ciertos anfibios tropicales excavan cavidades para protegerse de depredadores. Incluso algunos mamíferos semiacuáticos dependen de túneles subterráneos para desplazarse entre lagunas.
La diferencia aquí radica únicamente en la escala. Se trataría de un organismo cuya masa supera cualquier referencia moderna, pero que, adaptado a su entorno, encontró la forma de navegar un mundo invisible para los humanos. El misterio se profundiza al considerar que muchas de las ciénagas conectadas han sido poco estudiadas en parte por su inaccesibilidad y en parte por el riesgo que implica adentrarse en áreas donde el terreno puede colapsar sin previo aviso. La mezcla de raíces, lodo y corrientes internas convierte a estas zonas en trampas naturales donde incluso embarcaciones pequeñas pueden quedar atrapadas. En estos lugares, la naturaleza parece haber construido un laberinto que protege lo que allí habita, manteniéndolo aislado de cualquier intento de observación sistemática. Si las rutas subterráneas realmente existen y son utilizadas por una serpiente gigantesca, entonces la criatura no solo sería un remanente evolutivo improbable, sino también un habitante plenamente adaptado a un ecosistema que por su propia oscuridad y complejidad dificulta cualquier intento humano de revelar sus secretos. Y quizás, en esos corredores inundados donde la luz jamás ha penetrado, la serpiente continúa deslizándose lentamente, invisible pero presente, recordando que el mundo aún conserva espacios donde lo desconocido tiene lugar para existir. En la frontera difusa entre los departamentos de Santander y Antioquia, donde la niebla del amanecer cubre los ríos con una película espesa que parece absorber el sonido, se ha consolidado una colección de testimonios que, aunque dispersos en décadas distintas, comparten un rasgo perturbador: la sensación de que algo enorme respira debajo del agua. No se trata de un sonido directo, ni de un soplo audible como el que produce un manatí o un caimán al asomar la cabeza. Es más bien una vibración profunda que recorre la superficie y que muchos pescadores describen como un pulso lento, casi rítmico, que se percibe en las plantas de los pies cuando están parados en la orilla o en el casco de las canoas cuando permanecen a la deriva. Esta frecuencia, baja y repetitiva, aparece y desaparece sin patrón aparente, como si perteneciera a una criatura que emerge solo lo necesario para renovar el aire en pulmones gigantescos, actuando con una precisión que sugiere una inteligencia adaptativa avanzada. Los relatos más antiguos fueron registrados por misioneros en 1928, quienes hablaban de movimientos respiratorios que agitaban las aguas tranquilas de ciertas ciénagas al caer la tarde. En sus cartas mencionan que, mientras realizaban mediciones improvisadas de profundidad, sintieron cómo la cuerda comenzó a tensarse por la presión de una corriente súbita proveniente del fondo. Sin embargo, lo que más los inquietó fue escuchar un rumor grave, como el retumbo de un tambor sumergido que se repetía cada cierto intervalo. Los misioneros admitieron su incapacidad para explicar aquel fenómeno, pero lo consignaron con detalle por considerarlo demasiado consistente para ser fruto de superstición. Décadas más tarde, en los años 60, trabajadores petroleros que exploraban zonas remotas del Magdalena Medio relataron experiencias similares. Varios de ellos aseguraron que, en noches sin viento, la superficie del agua vibraba de forma uniforme, como si una fuerza profunda empujara desde abajo. Uno de los técnicos, veterano de perforaciones en múltiples países, declaró que solo había percibido algo parecido en regiones donde grandes mamíferos marinos ascendían para respirar cerca de plataformas oceánicas. Pero aquí, en el corazón de la selva colombiana, no existía ninguna especie conocida que pudiera producir un efecto comparable. La conclusión tácita, jamás escrita en los informes oficiales, fue que la vibración correspondía a un organismo de tamaño extraordinario, cuya respiración debía desplazar volúmenes considerables de agua para ser perceptible desde la superficie. El detalle más desconcertante de estos testimonios es la insistencia con la que los testigos aseguran que el sonido no se escucha con los oídos, sino con el cuerpo. Es una vibración que se siente en los huesos, que corre por la madera de los botes y que hace que las ramas cercanas a la orilla respondan con un leve temblor. Algunos pescadores locales cuentan que, tras sentir uno de estos pulsos, los peces desaparecen por completo, como si una presencia inminente los obligara a refugiarse en la oscuridad del fondo.
Esta reacción repentina, observada en múltiples ocasiones, sugiere la existencia de un estímulo regular asociado a un depredador de gran tamaño. La biología confirma que los peces detectan vibraciones y ondas de presión con extrema sensibilidad, por lo que su huida simultánea indica que algo más que una corriente superficial está alterando su comportamiento. En 1983, un grupo de biólogos que realizaba muestreos en la Ciénaga de Paredes registró un fenómeno que aún hoy divide opiniones. Mientras tomaban muestras de agua a poca profundidad, sus instrumentos comenzaron a captar repetidas variaciones en la presión hidrostática. Estas fluctuaciones ocurrían cada 12 o 13 segundos, exactamente en el intervalo típico de respiración de un animal grande, pero no correspondían a ningún mamífero conocido en el área. El equipo logró registrar estas anomalías durante casi una hora, hasta que, abruptamente, cesaron sin dejar rastro. Cuando compararon sus datos con registros obtenidos semanas después, descubrieron que el patrón había cambiado de zona, desplazándose varios kilómetros hacia el oriente por canales que, en teoría, no deberían soportar animales grandes debido a su escasa profundidad. Este desplazamiento anómalo reforzó la hipótesis de que existen rutas ocultas bajo la superficie que facilitan movimientos silenciosos y precisos. El silencio también juega un papel esencial en el misterio. Muchos de los testigos coinciden en que antes de que la vibración aparezca, la selva entera entra en un estado de suspensión casi total. Los insectos callan, las aves dejan de cantar y el agua se vuelve tan quieta que refleja incluso los troncos retorcidos de la orilla. Este fenómeno de silencio anticipatorio se ha documentado ante la presencia de depredadores grandes en otras regiones del mundo, pero en este caso ocurre sin que el responsable se haga visible. Es como si la selva reconociera un peligro ancestral y respondiera instintivamente, deteniendo su actividad para no atraer la atención de algo cuyo tamaño desafía todo lo que la ciencia moderna considera posible. Lo más inquietante es que, en algunos relatos, la vibración es tan fuerte que crea pequeñas ondas concéntricas que se alejan lentamente del epicentro. Los pescadores mayores afirman que, cuando esto ocurre, deben remar hacia la orilla sin hacer ruido, pues saben que la criatura podría estar ascendiendo. No hablan de esto como una superstición, sino como un protocolo aprendido por generaciones que han vivido en la región. Incluso mencionan que en épocas de creciente las apariciones se vuelven más frecuentes, como si el animal necesitara subir más a menudo para obtener aire en canales saturados de lodo y materia orgánica en descomposición donde la concentración de oxígeno disminuye considerablemente. Algunos investigadores independientes han planteado que estas vibraciones podrían estar asociadas a una especie relicta de ofidio gigante que, como adaptación extrema, desarrolló un método de respiración sigilosa mediante microascensos casi imperceptibles. La idea es radical, pero se ajusta a los relatos que hablan de un movimiento lento y calculado, como si el animal evitara crear perturbaciones visibles en la superficie. Un reptil gigante, obligado a renovar su aire en un entorno hostil, habría evolucionado hacia un comportamiento casi fantasmagórico, donde cada ascenso sería una operación cuidadosamente medida para evitar la detección. La ausencia de pruebas visuales contundentes, más que debilitar el misterio, lo profundiza. En un ecosistema donde la visibilidad es prácticamente inexistente y donde el lodo puede enterrar cualquier rastro en cuestión de minutos, lo más lógico es que un animal grande pase desapercibido durante generaciones. La respiración silenciosa, percibida como un pulso bajo y profundo, podría ser la única huella de su existencia. Y si estos relatos son ciertos, entonces la serpiente gigantesca no solo sigue viva en el imaginario de quienes habitan la región, sino también en la propia textura del río, donde cada vibración recuerda que hay algo allí abajo oculto y paciente, respirando en silencio, mientras el mundo sigue sin verlo. En el corazón húmedo y vibrante del Mioceno sudamericano, cuando el clima de la cuenca del Magdalena y del Amazonas oscilaba entre temporadas de intensas lluvias y sequías prolongadas, una constelación de criaturas gigantescas moldeaba el paisaje. Durante este periodo, hace entre 23 y 5 millones de años, la Tierra experimentó un pulso de calor global que expandió las selvas
y multiplicó los nichos ecológicos. En medio de esa explosión de vida, se desarrolló una cadena silenciosa de sombras colosales. Serpientes, cocodrilos, roedores gigantes, perezosos terrestres de tonelada y media y aves depredadoras de alturas inimaginables. Pero entre todas estas presencias titánicas, dos figuras destacan de un modo singular por su potencial para esclarecer cómo Titanoboa pudo alcanzar proporciones inigualables: el caimán gigante Purusaurus y la anaconda primitiva de la que descienden las actuales eunectes. Estas criaturas no solo compartían territorio, sino que formaban parte de un duelo evolutivo que empujaba a cada especie hacia versiones más grandes, más fuertes o más adaptadas. Así surgía una pregunta inevitable: ¿fue el gigantismo de Titanoboa un producto del clima, o también una respuesta a un mundo dominado por titanes que obligaban a toda especie a competir con cuerpos más descomunales? Los registros fósiles hallados en zonas del Amazonas peruano y en regiones del norte de Colombia revelan que Purusaurus brasiliensis podía superar los 12 metros de largo y alcanzar más de 8 toneladas. Este monstruo, con una mandíbula capaz de generar una de las mordidas más potentes registradas en la historia de la vida, dominaba cuencas enteras. Su tamaño no era simplemente una curiosidad biológica, era una estrategia. Un depredador tan corpulento necesitaba territorios amplios, rutas estables de agua y presas abundantes. Sin embargo, en el Mioceno, incluso Purusaurus no reinaba sin oposición. Las serpientes gigantes estaban allí, evolucionando en paralelo, aprovechando los recursos térmicos de un planeta más cálido que el actual. La coexistencia entre ambos titanes generó un equilibrio ecológico tenso, donde cada especie se convertía en una fuerza selectiva que influía en la evolución de la otra. Si Titanoboa era capaz de alcanzar tamaños mayores, no solo era por el calor, sino porque en un entorno donde dominaban depredadores descomunales, la grandeza era también un seguro contra la extinción. Más allá del reptil acorazado, otros colosos completaban este mural prehistórico. El perezoso gigante Megatherium, aunque más tardío en su aparición masiva, tenía ancestros imponentes que ya rondaban los bosques densos del Mioceno temprano. Los roedores gigantes del género Phoberomis alcanzaban tamaños similares a los de un búfalo pequeño, capaces de internarse en pantanos donde abundaban plantas fibrosas y raíces acuáticas. Y entre los cielos, grandes aves corredoras, conocidas como aves del terror, se desplazaban con movimientos rápidos y precisos, dominando espacios abiertos que contrastaban con la vegetación espesa que rodeaba los ríos y humedales. Este mosaico de gigantes no era aleatorio. Cada uno se beneficiaba de un clima caluroso y de un ecosistema impredecible, donde el tamaño brindaba ventajas en términos de defensa, termorregulación y acceso a recursos. La serpiente gigante del Mioceno no era Titanoboa, que pertenece al Paleoceno, pero su legado evolutivo se veía reforzado por la presencia de estos colosos posteriores. Las anacondas primitivas estaban presentes en este escenario, adaptándose a aguas cálidas y turbias, desarrollando músculos potentes y sistemas respiratorios eficientes que les permitían emboscar presas en pantanos y ríos lentos. Su comportamiento ofrecía pistas sobre cómo un ancestro lejano pudo haber escalado hasta las dimensiones míticas de Titanoboa. La selección natural favorecía a los individuos más robustos, aquellos capaces de retener más calor, sobrevivir en aguas más profundas y dominar zonas territoriales amplias. Las serpientes más pequeñas simplemente no tenían las mismas posibilidades de éxito, especialmente en escenarios donde un Purusaurus podía desatar una estampida con un simple movimiento desde el fondo fangoso. Pero lo que hace al Mioceno especialmente fascinante no es solo la amplia presencia de gigantes, sino el patrón repetido de gigantismo convergente. Múltiples linajes, reptiles, mamíferos, aves e incluso algunos peces aumentaban de tamaño simultáneamente. Esta tendencia no puede explicarse únicamente por el clima cálido, también apunta a ecosistemas inmensos con recursos estables, ríos que inundaban vastas zonas durante meses
y bosques donde la competencia por territorio y alimento generaba una presión constante hacia cuerpos más voluminosos. En este contexto, la serpiente gigante emergía como un depredador sumamente especializado, cuya estrategia consistía en la paciencia infinita y la eficiencia energética. Con un metabolismo lento y una capacidad extraordinaria para esperar el momento exacto, era una pieza crucial en el equilibrio ecológico del Mioceno. Curiosamente, algunos paleontólogos han encontrado indicios de posibles interacciones entre grandes serpientes y cocodrilianos masivos. Marcas en huesos, patrones de distribución fósil y coincidencias en zonas de asentamiento sugieren que conflictos entre estos titanes no eran raros. En ciertos puntos, el borde de un río podía transformarse en un campo de batalla silencioso, donde una serpiente gigantesca intentaba inmovilizar a un Purusaurus joven, o donde un adulto de esta especie reptiliana acechaba a una boa desprevenida. En estas interacciones se dibuja un retrato inesperado. La serpiente gigante del Mioceno no era solo un depredador, sino también una presa potencial, lo que explicaría por qué la selección natural favoreció cuerpos cada vez más largos y musculosos. La sombra de los titanes del Mioceno no se extiende solo hacia atrás, sino también hacia adelante. El estudio de estas criaturas no solo ayuda a reconstruir los orígenes de Titanoboa, sino que ofrece claves sobre cómo la vida responde a los cambios climáticos extremos y a la competencia feroz en ecosistemas complejos. El gigantismo no es un accidente evolutivo, es una consecuencia predecible en mundos donde las condiciones lo permiten y lo exigen. La serpiente más grande del mundo pudo haberse extinguido millones de años antes del Mioceno, pero su eco biológico persistió en cada criatura que ascendió a tamaños colosales en esa época. De algún modo, el legado de Titanoboa resurge en cada sombra gigantesca que dejó su marca en los ríos y selvas de un continente que ha sido, repetidamente, cuna de monstruos. En el corazón del Magdalena Medio, donde los ríos secundarios se derraman en la corriente principal como venas que alimentan un cuerpo inmenso, persiste un patrón inquietante de historias que, aunque dispersas en el tiempo y contadas por personas sin relación entre sí, parecen describir un mismo fenómeno: la presencia de un ofidio colosal que nunca emerge por completo, pero cuya existencia se insinúa en fragmentos de movimiento, en ondulaciones anómalas del agua y en silencios abruptos que envuelven a la selva justo antes de que algo suceda. La región, con sus ciénagas densas y sus corredores fluviales apenas cartografiados, se ha convertido en un punto de convergencia para relatos que, aunque imposibles de verificar de manera directa, resultan demasiado coherentes para ser descartados como invenciones aisladas. A comienzos del siglo XX, cuando las primeras misiones científicas intentaron establecer registros sobre la fauna local, varios exploradores reportaron haber visto sombras serpentinas en las aguas turbias del Carare y el Sogamoso. En sus diarios, describían cómo troncos que parecían estáticos comenzaban a desplazarse lentamente en direcciones que contradecían la corriente, como si estuvieran impulsados por una musculatura interna masiva. Lo desconcertante es que, a pesar de la aparente solidez de estos troncos, en ocasiones se hundían de manera súbita, dejando tras de sí burbujas gruesas y un remolino que tardaba minutos en disiparse. Para los científicos posteriores, estas observaciones podían explicarse por anacondas de tamaño considerable, pero incluso entre los herpetólogos más cautos existe un reconocimiento tácito de que algunas descripciones sobrepasaban las dimensiones conocidas de la especie. La cuenca del Magdalena es un ecosistema donde la visibilidad suele ser casi nula. Los niveles de sedimentos, el color café del agua y la vegetación que cae constantemente desde las riberas crean un escenario perfecto para que cualquier criatura grande permanezca oculta durante décadas. En esta región, la superficie del agua rara vez ofrece indicios claros de lo que ocurre debajo, y eso explica por qué tantas apariciones atribuidas a la serpiente sumergida están compuestas únicamente por movimientos inexplicables. Un desplazamiento que parece provocar una ola lateral, un hundimiento repentino de una canoa
o una franja de agua que vibra sin causa aparente. La mayoría de los habitantes locales ha visto algo parecido al menos una vez, pero pocos están dispuestos a hablar abiertamente sobre ello. Uno de los testimonios más citados proviene de un pescador de Puerto Berrío que, en la década de 1970, afirmó haber sentido cómo su bote fue levantado desde abajo por una fuerza que no pudo identificar. Según su relato, la embarcación se inclinó de tal forma que el borde tocó el agua, como si algo enorme hubiera pasado justo debajo. Cuando miró al centro del río, vio una protuberancia alargada que avanzaba sin mostrar cabeza ni cola, solo una elevación suave que parecía medir varios metros de ancho. El pescador aseguró que la superficie era lisa, oscura, y no correspondía a ningún animal que él conociera. Aunque su historia fue recibida con escepticismo, otros habitantes de la zona narraron sucesos similares en años posteriores, siguiendo un patrón que se repite con una regularidad perturbadora. La entidad apenas muestra una fracción de su volumen total, como si su estrategia consistiera precisamente en evitar cualquier observación completa. Este comportamiento coincide de manera llamativa con las características de depredadores grandes que operan desde la invisibilidad. La naturaleza de los cuerpos semisumergidos sugiere que, si se tratara de un reptil gigante, su masa requeriría un soporte acuático constante. La flotación parcial reduciría la energía necesaria para sostener el cuerpo y permitiría movimientos lentos, deliberados, casi imperceptibles, como los descritos por los testigos. Algo de gran tamaño podría evolucionar hacia un estilo de vida casi completamente acuático, emergiendo solo en casos excepcionales. Este tipo de adaptación no es descabellado. Algunos reptiles prehistóricos desarrollaron comportamientos similares, y en los entornos actuales existen especies semiacuáticas que solo exponen una mínima parte de su cuerpo al exterior. La repetición del patrón en diferentes zonas del Magdalena Medio ha llevado a algunos investigadores independientes a elaborar mapas donde las apariciones comparten un rasgo en común. Todas ocurren en sectores de bajo tránsito humano, con canales profundos y ciénagas contiguas. Estas áreas funcionan como refugios naturales, difíciles de explorar incluso con tecnología moderna. La combinación de fango, raíces, troncos sumergidos y corrientes irregulares convierte cualquier intento de inmersión en un riesgo considerable. Lo más inquietante es que algunos de estos sectores poseen profundidades inesperadas, registradas de forma casual por equipos de dragado o embarcaciones industriales. En varios puntos específicos se han encontrado pozos naturales que superan los 20 metros de profundidad en zonas donde, según los mapas oficiales, solo debería haber sedimentos poco compactados. A medida que estos indicios se acumulan, surge una pregunta inevitable. ¿Todas estas observaciones pueden atribuirse a simples errores de percepción o estamos ante la evidencia fragmentaria de un organismo que se mantiene oculto gracias a un entorno que favorece la invisibilidad biológica? Las anacondas verdes, aunque impresionantes, rara vez superan los 6 metros en condiciones silvestres. Las historias de serpientes de 9 o 10 metros, aunque excepcionales, han sido documentadas en situaciones aisladas. Pero las descripciones provenientes del Magdalena Medio sobrepasan incluso esos límites, apuntando a dimensiones que rozan lo imposible para un animal moderno. Y sin embargo, la coherencia entre los relatos abre la puerta a una posibilidad inquietante. La supervivencia de un linaje desconocido, quizá derivado de ancestros gigantes, que logró adaptarse a la vida en corredores fluviales profundos y prácticamente impenetrables. Los habitantes locales, por su parte, no hablan de estas criaturas como monstruos mitológicos, sino como presencias reales que simplemente evitan el contacto humano. En varios pueblos se menciona un nombre que cambia ligeramente según la zona, pero siempre con el mismo trasfondo. Un ser que habita las aguas más oscuras y que solo se deja sentir cuando algo altera su territorio. Para ellos, estas apariciones no son anomalías, sino recordatorios de que el río es más viejo que las comunidades que lo rodean y guarda secretos que no necesitan explicación. La serpiente sumergida del Magdalena Medio, entonces,
se presenta como un fenómeno que desafía la clasificación y obliga a reconsiderar lo que entendemos sobre los límites de la fauna neotropical. No hay pruebas concluyentes, pero sí un patrón persistente, consistente y demasiado antiguo como para ser ignorado. Y en una región donde la oscuridad del agua es casi un escudo natural, cualquier criatura que elija permanecer oculta podría hacerlo durante generaciones sin dejar más rastro que la inquietud silenciosa de quienes han presenciado su paso fugaz. A medida que el tiempo avanzó desde el Paleoceno hasta los primeros asentamientos humanos en Sudamérica, el continente continuó transformándose en una mezcla de selvas densas, ciénagas insondables y ríos interminables donde criaturas de todos los tamaños encontraban refugio. Sin embargo, aunque Titanoboa había desaparecido hacía más de 50 millones de años, un fenómeno inquietante comenzó a llamar la atención de arqueólogos, antropólogos y paleobiólogos. La presencia persistente de relatos petroglifos y tradiciones orales que describían serpientes de proporciones imposibles. Este eco cultural no era un testimonio directo de Titanoboa, pues ningún ser humano convivió con ella, pero sí sugería que la idea del monstruo reptiliano gigantesco había sobrevivido transmitida a través de milenios, como si una memoria ancestral del continente se negara a desvanecerse del todo. La pregunta, entonces, se volvió más profunda. ¿Qué fuerzas o experiencias alimentaron la sorprendente continuidad de estas historias? ¿Y por qué distintas culturas sudamericanas, separadas por enormes distancias y sin contacto directo entre sí, coincidieron en la figura de una serpiente monstruosa que habitaba los ríos y devoraba animales enteros? Las primeras evidencias de este fenómeno emergen en petroglifos hallados en regiones del Orinoco, donde los pueblos precolombinos plasmaron figuras serpentinas que parecen rodear canoas, viviendas e incluso montañas. Las proporciones son exageradas, sí, pero no arbitrarias. Algunas representaciones muestran cuerpos serpentinos de espesor comparable al tronco de un árbol, y cabezas desmesuradas con ojos como brasas. Estas figuras, talladas con herramientas rudimentarias, no intentaban realizar retratos naturalistas, sino capturar la esencia de algo temido y respetado a la vez. En otros casos, como en ciertas zonas de la Amazonía peruana, se han encontrado pinturas rupestres que muestran lo que parecen ser anacondas de más de 20 metros de longitud. Los expertos debaten si estas representaciones son simbólicas, totémicas, o si nacen de encuentros con serpientes verdaderamente gigantes que hoy ya no existen. De cualquier modo, la persistencia de estas imágenes revela que las sociedades antiguas percibían a estos reptiles como habitantes primordiales del mundo, guardianes de los ríos y canales por los que fluía la vida misma. La tradición oral refuerza este patrón. Entre los pueblos indígenas de Colombia, Brasil, Perú y Venezuela, diversas leyendas hablan de una serpiente madre, una entidad colosal que habita en las profundidades del agua y que puede cambiar el curso de los ríos con su movimiento. Algunas versiones la llaman Yakumama, la madre de las aguas. Otras hablan de la serpiente negra que duerme bajo el fango y cuyo despertar provoca inundaciones repentinas. Estas historias no solo describen criaturas de gran tamaño, sino que también les atribuyen un papel estructural en la geografía y la ecología del territorio. Para algunos grupos, el río mismo es el cuerpo de esta serpiente ancestral, un rastro petrificado que sigue fluyendo dentro de la memoria de la tierra. En otras culturas, su presencia se asocia con ciclos de renovación, destrucción o protección espiritual. Lo sorprendente es que, en múltiples tradiciones, la serpiente no es simplemente exagerada, es descomunal, con un tamaño que supera por mucho el de cualquier serpiente conocida por la ciencia moderna. Este patrón cultural ha llevado a diversos investigadores a proponer una hipótesis sugestiva: que los pueblos precolombinos heredaron, a través de la evolución cultural, un tipo de memoria fósil, condicionada por encuentros con serpientes más grandes que las actuales. Las anacondas verdes, el mayor reptil contemporáneo de Sudamérica, pueden llegar a los 7 u 8 metros, y se cree que en ecosistemas menos alterados y con presas más abundantes,
pudieron haber alcanzado tamaños ligeramente mayores, pero incluso esas dimensiones no alcanzan las proporciones descritas en los relatos. La teoría plantea que el imaginario humano amplificó estas criaturas basándose en encuentros reales, reforzados por rasgos simbólicos y por un pasado profundo en el que serpientes gigantes verdaderas, como Titanoboa hace millones de años, dejaron una huella en el propio paisaje. Aunque las comunidades humanas jamás convivieron con ellas, la presencia fósil en regiones pantanosas pudo haber influido, de manera indirecta, en las narrativas. Un cráneo parcial, vértebras colosales emergiendo en un banco de arena, fragmentos de hueso confundidos con restos míticos. Todo esto era material fértil para la construcción de historias. Otra posibilidad, más pragmática pero igual de intrigante, es que estas narraciones se originaran a partir de encuentros con anacondas extraordinarias, individuos excepcionales que se desplazaban por ríos poco explorados hace cientos o miles de años. Los ecosistemas húmedos del Amazonas y del Magdalena mantienen una capacidad única para ocultar criaturas grandes, especialmente en zonas con visibilidad reducida, aguas oscuras y redes de raíces y troncos sumergidos. Si existieron anacondas de 10, 12 o incluso 13 metros, algo que algunos herpetólogos consideran marginalmente posible, aunque no demostrado, habrían sido lo suficientemente raras como para alimentar la imaginación humana y transformarse rápidamente en leyenda. La combinación entre observación real y extrapolación mítica daría lugar a serpientes de 20, 30 o más metros, que con el tiempo se volverían indistinguibles de criaturas primordiales como Titanoboa en la percepción colectiva. En este proceso, también interviene un factor psicológico profundo: el miedo humano a los depredadores silenciosos y al agua oscura. Las serpientes gigantes representan, para muchas culturas, el vínculo entre lo visible y lo invisible, entre lo conocido y lo que se intuye en las profundidades. Son presencias liminales que transitan en un espacio donde la vida y la muerte se deciden en segundos. Es comprensible que sociedades enteras construyeran símbolos alrededor de estas criaturas, atribuyéndoles poderes sobrehumanos. Y esta dimensión no es simplemente metafórica, es funcional para explicar fenómenos naturales: inundaciones caóticas, desaparición de canoas, muerte de animales grandes sin causas aparentes. En regiones donde las anacondas y otros reptiles abundan, el límite entre lo real y lo mítico se vuelve borroso, y la serpiente gigante se convierte en un arquetipo que estructura la interpretación del mundo. La persistencia de este arquetipo permite observar cómo grandes extinciones dejan huellas invisibles en las narrativas humanas. Titanoboa desapareció millones de años antes de que los primeros seres humanos caminaran por Sudamérica, pero su dimensión simbólica parece haber sobrevivido, transformada en leyendas que hablan de criaturas descomunales capaces de alterar el entorno a su paso. El eco de los titanes prehistóricos, entonces, no solo se conserva en los estratos geológicos, sino también en los relatos que los pueblos construyen para entender su lugar en el mundo. Cuando un anciano amazónico describe a Yacumama emergiendo del río para castigar a quienes profanan el bosque, está evocando sin saberlo el mismo tipo de presencia colosal que reinó en el Paleoceno y que dejó rastros fósiles en las tierras que hoy habita. En esta confluencia entre biología, geología y mito, emerge una reflexión más profunda sobre la naturaleza de la memoria humana. No todas las historias se originan en testimonios directos. Algunas nacen de la relación con un territorio que es, en sí mismo, un archivo silencioso. La tierra conserva los restos de Titanoboa, y los pueblos que la habitaban convertían estos rastros en relatos que trascendían generaciones. Lo que se obtiene es una forma de recordatorio evolutivo. Los mitos no sobreviven porque sean literales, sino porque contienen una verdad emocional sobre la experiencia humana frente a lo desconocido. Y en la vasta selva sudamericana, pocas fuerzas encarnan mejor ese misterio ancestral que la silueta interminable de una serpiente gigante deslizándose bajo la superficie del agua.
invisible y omnipresente como la sombra misma del pasado profundo de la Tierra. En las últimas décadas, a medida que la ciencia ha avanzado y las exploraciones profundas de la Amazonía se han vuelto más frecuentes, ha surgido un debate incómodo en ciertos círculos académicos. Es completamente imposible que exista en algún lugar remoto del continente sudamericano una serpiente de tamaño extraordinariamente superior a las conocidas. Aunque para la mayoría de herpetólogos la respuesta parece obvia, el gigantismo extremo requiere condiciones ambientales muy específicas que ya no existen. Otros investigadores sostienen que el ecosistema amazónico tan vasto y prácticamente inexplorado podría albergar sorpresas biológicas que desafían nuestras expectativas. No se trata de afirmar que Titanoboa siga viva, ni que exista un reptil de 40 metros, reptando en el fondo de un río. Más bien, la discusión apunta a la posibilidad de que ciertos linajes de anacondas hayan producido individuos excepcionalmente grandes, más allá de los registros científicos oficiales, y que estos especímenes, al ser raros y elusivos, hayan pasado inadvertidos para la ciencia moderna. La región conocida como el Arco Amazónico, una franja densa que abarca territorios de Brasil, Colombia, Perú y Ecuador, es uno de los lugares más inaccesibles del planeta. Incluso con tecnología satelital, sobrevuelan enormes extensiones de selva donde el dosel arbóreo es tan denso que ni la luz solar penetra claramente. Bajo ese dosel, los ríos forman laberintos, las ciénagas crean espejos silenciosos, y la vida transcurre en un equilibrio tan delicado que cualquier intrusión humana altera por completo el sistema. Muchos de los pobladores indígenas que viven en estas zonas reportan hasta el día de hoy encuentros con serpientes descomunales, describiendo cuerpos gruesos como postes de luz o marcas en el suelo que podrían pertenecer a animales imposibles de medir con exactitud. Para la ciencia convencional, estos relatos suelen considerarse exageraciones o interpretaciones subjetivas. Sin embargo, su recurrencia invita a observarlos con más detenimiento. Un caso particularmente intrigante proviene del río Napo en Ecuador. En la década de 1970, un equipo de misioneros reportó haber visto una serpiente que superaba los 15 metros, moviéndose lentamente en una laguna. Aunque no existen fotografías claras, el relato fue consistente entre varios testigos y más tarde reforzado por cazadores de comunidades cercanas que afirmaban haber visto el mismo animal. En los años 90, una expedición brasileña, liderada por un investigador independiente, afirmó haber encontrado una piel gigantesca de anaconda, cuya autenticidad nunca pudo ser verificada y que desapareció misteriosamente durante el transporte. Estos casos, aunque anecdóticos, alimentaron la teoría de que ciertos individuos extremadamente longevos podrían superar los límites aceptados por la ciencia moderna. Para valorar estas afirmaciones, algunos científicos han recurrido a modelos ecológicos que exploran el potencial de crecimiento de las anacondas verdes bajo condiciones óptimas. Estos modelos tienen en cuenta variables como disponibilidad de alimento, temperatura promedio, competencia intraespecífica y presencia de depredadores. Los resultados, aunque especulativos, sugieren que en ecosistemas donde las presas son abundantes, como capibaras, tapires jóvenes o incluso caimanes medianos, una anaconda podría, en teoría, continuar creciendo durante varias décadas, alcanzando longitudes superiores a las documentadas oficialmente. El límite fisiológico no está completamente claro. Las serpientes poseen un crecimiento indeterminado, lo que significa que mientras dispongan de recursos y su estructura corporal lo permita, pueden seguir aumentando de tamaño. Esto no implica que puedan llegar a los niveles de Titanoboa, cuyo gigantismo se explica por condiciones ambientales radicalmente distintas, pero sí abre la puerta a excepciones individuales de tamaño colosal. Sin embargo, cada vez que surge esta posibilidad, los críticos señalan un problema evidente: la física del movimiento. Una serpiente que supere los 14 metros aumenta su masa de forma exponencial, lo que dificulta su desplazamiento en tierra firme y limita su capacidad para cazar de manera eficiente.
Pero este argumento pierde peso en ambientes acuáticos. Al igual que Titanoboa, las anacondas modernas pasan gran parte de su vida en el agua, donde el soporte hidrostático reduce el esfuerzo requerido para mover cuerpos masivos. En pantanos profundos o ríos lentos, una serpiente enorme podría deslizarse con sorprendente facilidad, permaneciendo oculta durante meses sin ser detectada. Esto ocurre frecuentemente con individuos grandes ya documentados, que pueden pasar largas temporadas en un mismo sector sin mostrar señales obvias de su presencia. Por otro lado, existe un fenómeno intrigante conocido como insularidad psicológica, observado por antropólogos que han trabajado extensamente con comunidades amazónicas. Cuando un grupo humano convive en una región donde la naturaleza es abrumadora e impredecible, tiende a transformar ciertos elementos reales en arquetipos culturales. Así, una serpiente particularmente grande se convierte, con el paso del tiempo, en la serpiente por excelencia. Una entidad única que todas las generaciones posteriores describirán como si fuera un solo ser inmenso y casi sobrenatural. Este mecanismo podría explicar por qué existen relatos coherentes de un mismo animal en distintas épocas, sin pruebas de su continuidad biológica real. Aún así, para algunos especialistas, este fenómeno no excluye la posibilidad de que en cada generación haya existido un espécimen anómalo que alimentó de nuevo el arquetipo colectivo. A partir de los años 2000, las cámaras trampa y los drones comenzaron a utilizarse en zonas profundas de la selva. Pero incluso esta tecnología tiene límites. La mayoría de dispositivos se instalan cerca del suelo, lejos de caños y pantanos, que son los lugares donde es más probable que se oculten serpientes gigantes. Las imágenes satelitales tampoco pueden revelar animales bajo el agua o bajo la vegetación espesa. Este vacío tecnológico deja abierta una posibilidad científica: que ciertas regiones aún alberguen grandes depredadores no documentados, cuyo comportamiento solitario y cuya preferencia por hábitats inaccesibles los mantengan ocultos del escrutinio humano. La pregunta se vuelve entonces un desafío metodológico más que biológico. ¿Cómo se prueba la existencia o inexistencia de un organismo extremadamente raro en un entorno tan vasto y hostil? La ciencia opera con evidencias, y hasta ahora no existe un espécimen físico que pueda demostrar la presencia de serpientes que superen ampliamente los registros oficiales. Pero la ausencia de pruebas no es, necesariamente, una prueba de ausencia. En regiones donde ni siquiera conocemos todas las especies de insectos, la idea de un reptil colosal, aunque improbable, no es imposible en términos absolutos. En última instancia, esta discusión revela algo más profundo sobre la relación entre humanos, naturaleza y misterio. Los gigantes del pasado, como Titanoboa, siguen ejerciendo una influencia psicológica que nos hace buscar sus equivalentes modernos, como si necesitáramos confirmar que el mundo sigue siendo capaz de sorprendernos con criaturas que desafían los límites imaginados. Tal vez esa búsqueda no conduzca al descubrimiento de una serpiente de 20 metros, pero sí nos recuerda cuán limitada es nuestra capacidad de explorar los rincones más remotos del planeta. La selva sigue siendo un territorio indomable, donde, incluso con la ciencia más avanzada, persisten sombras antiguas que desafían nuestra certeza. En el borde más profundo de la Amazonía, allí donde los mapas se vuelven aproximaciones, donde la selva respira como un organismo vivo y la noche cae con un peso casi físico, la idea de una serpiente descomunal sigue siendo una presencia inquietante. No importa cuántas veces la ciencia declare que Titanoboa pertenece únicamente al Paleoceno, ni cuántos estudios delimiten con precisión los límites fisiológicos de las anacondas modernas. En la memoria cultural de quienes habitan estas tierras, persiste la intuición de que algo gigantesco todavía se desliza bajo el agua oscura. Este último segmento explora ese territorio intermedio en el que conviven el conocimiento científico, la experiencia humana y la persistente sensación de que la selva guarda secretos que aún no comprendemos del todo. Para entender por qué esta idea no se ha extinguido con el tiempo,
Es necesario observar cómo funciona la relación entre humanos y territorio en las zonas más remotas del continente. Allí, la selva no es simplemente el entorno. Es un sistema total que condiciona la supervivencia, la percepción y la memoria. Las comunidades indígenas han desarrollado una forma de lectura del paisaje que reconoce patrones que la ciencia a menudo pasa por alto. Cuando un cazador experimentado dice que algo demasiado grande para ser una anaconda cruzó el río en silencio, lo dice desde décadas de observación meticulosa. Esto no convierte su testimonio en una prueba, pero sí revela un tipo de conocimiento experto que no puede descartarse con ligereza. A diferencia de los relatos sensacionalistas que circulan en espacios urbanos, estos testimonios suelen ser sobrios, directos y profundamente enraizados en la experiencia cotidiana. Y es precisamente por esta sobriedad que resultan tan difíciles de ignorar. La ciencia, por su parte, enfrenta un desafío metodológico casi insalvable. ¿Cómo se estudia un posible animal raro en una región tan inexplorada que aún contiene miles de especies sin clasificar? El Amazonas no solo es vasto, sino dinámico. Los ríos cambian de curso, las lagunas aparecen y desaparecen, y los animales se desplazan siguiendo rutas desconocidas. Intentar confirmar o descartar la existencia de una serpiente gigante en este entorno es como buscar una sombra en un océano de sombras. Incluso las expediciones más ambiciosas quedan limitadas por la logística y la seguridad, y las regiones donde podrían ocultarse animales de gran tamaño son, paradójicamente, las más inaccesibles para los investigadores. Es un escenario donde el terreno mismo parece favorecer más al misterio que a la evidencia. Sin embargo, más allá de los testimonios y las limitaciones logísticas, existen señales sutiles que continúan alimentando la especulación. En ciertas zonas pantanosas del Pacífico colombiano se han registrado patrones de depredación que desconciertan a los biólogos. Caimanes medianos desaparecen sin dejar rastro. Grandes capibaras aparecen con marcas de compresión que no coinciden con la mordida de un felino ni con el ataque de un jaguar. Aunque ninguna de estas evidencias apunta directamente a un reptil gigante, sí revela la existencia de fuerzas ecológicas que aún no comprendemos plenamente. Algunos investigadores han planteado que podría tratarse de anacondas particularmente grandes o de comportamientos poco estudiados en depredadores conocidos. Pero la duda persiste, alimentando la idea de que en estos rincones aún pueden ocultarse criaturas fuera del registro científico. A este panorama se suma el impacto psicológico del gigantismo. Titanoboa es, en cierto modo, el recuerdo fósil de una era en la que Sudamérica era un mundo dominado por reptiles colosales. Su descubrimiento reciente reconfiguró nuestra percepción del pasado y reabrió preguntas que creíamos resueltas. Si hace 58 millones de años existió un depredador tan grande que podía engullir a un cocodrilo entero, ¿qué otras sorpresas ocultan los estratos geológicos? La paleontología nos recuerda constantemente que el registro fósil es parcial y que la vida en la Tierra ha producido formas que desafían nuestra imaginación. Lo desconocido no es una anomalía, es la regla. Y es precisamente esta conciencia la que mantiene viva la idea de que el presente aún podría albergar criaturas sorprendentes. En el corazón de la selva, la frontera entre mito y biología se vuelve especialmente borrosa. Una serpiente gigante en estos territorios no es solo una criatura, sino una metáfora viva del poder de la naturaleza. Representa aquello que se oculta más allá de la primera capa de percepción humana, aquello que nos observa desde la oscuridad mientras creemos estar solos. Por eso, incluso si la ciencia concluyera de manera definitiva que no existe ningún reptil de tamaño extraordinario, la figura del gigante no desaparecería. Continuaría como un símbolo, como un recordatorio de la pequeñez humana ante la magnitud del ecosistema amazónico. Los mitos, después de todo, no dependen de la literalidad para ser útiles. Funcionan como mapas emocionales que guían la experiencia humana en territorios donde la supervivencia depende de prestar atención a lo que no se ve. En última instancia, el misterio de la serpiente gigante en Sudamérica no es solo una pregunta biológica,
sino una ventana al modo en que entendemos el mundo. La posibilidad de un animal colosal oculto en las profundidades de la selva nos obliga a reconocer que nuestra visión del planeta es incompleta y que los espacios inexplorados aún guardan secretos antiguos. La selva no responde a nuestras certezas. Se mueve en otra escala de tiempo, en otra lógica, en otra profundidad. Y en esa profundidad, la idea de un gigante reptante, sea real o simbólico, sigue siendo una presencia que acompaña al continente desde tiempos inmemoriales. Así, el último refugio del gigante no es necesariamente un río recóndito ni una laguna cubierta de sombras, sino ese territorio ambiguo donde convergen la ciencia, la memoria ancestral y la sensación humana de que el mundo sigue siendo más vasto, más oscuro y más misterioso de lo que estamos preparados para aceptar. Allí, en esa frontera delicada entre lo conocido y lo que aún escapa a la comprensión. Titanoboa sigue viva, no como un animal de carne y hueso, sino como un eco profundo del pasado que continúa moldeando la imaginación y el asombro de quienes se atreven a mirar más allá de la superficie. No olvides darle a me gusta, suscribirte y activar la campana de notificaciones para ver más historias emocionantes como este.